posible que el intendente pueda otorgar jubilaciones de privilegio? Este es uno de los temas que hoy vamos a tratar, a compartir con los concejales Fabricio Volati y Lucila Massín. Massín, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Tonino? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Fabricio, buenas noches, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches estás? a la audiencia y al equipo. Bueno, ¿alguna reflexión sobre este tema de, digamos, lo que está ocurriendo con fechas tan significativas como son el 24 de marzo, la recuperación de la democracia, un actor principalísimo como fue Raúl Alfonsín, no de balde le pusieron el padre de la democracia moderna, y este tema que el gobernador Esdero y en línea con el presidente Milei, que reniegan de esa fecha y del 2 de abril, donde incluso desde el Ministerio de Educación se mandó una directiva para que los actos no se hagan en las escuelas, sino incluso ahora se hace una parada militar, se hizo una parada militar, o sea, se redujo, no sé, a un acontecimiento. Sí, yo creo que no es casualidad que esto pase, en el sentido de que internacionalmente hay una ola que viene, diríamos, creciendo, no creciendo, sino magnificándose territorialmente con este tipo de ideas. Y bueno, a través de la comunicación, de los medios, de las redes inclusive, porque son los dueños de las redes quienes, entre otros, como los fondos buitres y el sistema financiero internacional, el que viene con esta línea y de alguna manera puso en crisis las democracias, diríamos, tradicionales que venían incluso en América Latina. Vimos cómo avanzaron en algunos países, como en Brasil, como en el propio Estados Unidos, gobiernos de este tipo, y la gente como que entró primero porque parecía una moda, diríamos algo, o sea, comunicacionalmente trabajaron muy bien, me parece, y confundieron después con el tiempo se va ordenando, pero la crisis que se genera y las consecuencias son muy grandes. Y bueno, acá, a consecuencia de eso, es que Milei gobernando, alguien que no es ni ninguno de los partidos tradicionales, ni viene con una ideología, diríamos, de país, un pensamiento de país, sino viene a hacer un mandado a estos sectores que, bueno, es lo que hoy está haciendo, el ajuste y todo el endeudamiento que se está generando en el país. ¿A dónde va? No es que sacar de un lado y te puede poner en otro. Y bueno, él le sacó al pueblo, le saca al país, le saca lo de ayer que teníamos ahorrado, lo de hoy que es nuestros ingresos y lo del futuro, porque nos endeudaron a ya 87.000 millones de dólares, aumentó la deuda en un año Milei, que serían 3 reservas de las que tanto necesita, y nos vimos $1, estamos más pobres, más endeudados. Y eso es el modelo que viene a garantizar el cobro de su... Y eligieron esta, porque además piensan así, fueron los que se relacionaron con las dictaduras anteriormente, con el neoliberalismo conservador, que son las políticas que se aplicaron. Estas políticas de Milei son las de la dictadura, son las del menemismo, son las de Macri, la misma receta, con distintas caras. Martínez de O. La de Martínez de O, claro. ¿Massín? Sí, a ver, yo creo que es importante también poder focalizarnos y entender, Tonino, que los pueblos que pierden la memoria también nos llevan todo el tiempo a cometer los mismos errores. Y creo que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial tienen esa mirada y esa perspectiva, ¿no? De relativizar y de esconder nuestra historia para que justamente no podamos conocer en profundidad cuáles son los procesos políticos, sociales y económicos que fuimos víctimas, ¿no? De esos modelos de saqueo, de hambruna a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, y que hoy claramente se vuelve a repetir en un escenario totalmente adverso para nuestras familias, para los trabajadores, para nuestra provincia, y creo que hay una postura y una decisión política de ayornarse a esa mirada y esa perspectiva de un país que es un país inviable para la gran mayoría, y me parece que hay un enorme desafío también como sociedad, ¿no? Como
quienes también tenemos un lugar de representación circunstancial, de poder discutir sobre estos temas. Porque los temas que no se charlan, que no se conversan, que no se discuten, precisamente son los que quedan en el olvido, y que con consignas novedosas o con el marketing político lo que buscan es también confundir las conciencias de nuestro pueblo. Entonces creo que hay un enorme desafío en estos tiempos, no solo por relegar también nuestros principios, nuestra doctrina y nuestra identidad política, sino también esto que dice Fabricio, ¿no? De qué manera también la tecnología o el acceso a dispositivos y a plataformas digitales nos llevan todo el tiempo a bombardearnos y a bastardearnos con informaciones falsas, y que sobre todo también desde la dirigencia política o desde los partidos convencionales tenemos un enorme desafío, que es interpelar a nuestras juventudes, a nuestros pibes y a nuestras pibas, para que verdaderamente podamos pensar en una provincia del futuro, en un país del futuro, y sobre todo también contemplando las realidades que tenemos más próximas, que son infinitas, que son innumerables, y interpreto que hay una sensación o una actitud hasta desesperada por preservarse solo la dirigencia política en detrimento de las demandas que hoy tiene la sociedad. Y me parece, digo, que cuando hay un quiebre de ese contrato social, de ese pacto social, es cuando tenemos que empezar a problematizar realmente qué rol y qué función cumplimos quienes tenemos una responsabilidad institucional y política. ¿Es posible que desde el punto de vista sociológico se quiera convertir a las generaciones futuras en simplemente robot o autómatas para que no piensen y no se mezclen en la política, pero en esa política brillante que produjo, por ejemplo, la generación dorada en los años 70 y que con todos los vicios que pudo haber tenido, y las generaciones futuras que van a venir? Y es consecuencia de esto que hablamos, porque la apolítica sería incluso los eslogans de cada momento histórico, como el no te metas o el que se vayan todos, tiene que ver con alejarse de la política, alejar la sociedad de la política, porque ahí quedan el grupo de los inteligentes, o el grupo de los notables, como le decía el Fondo Monetario, casi nos gobiernan en el 2001, el grupo de los notables, que son un grupo que sería más inteligente que toda la sociedad, gobernando, y la sociedad que haga su vida nomás, y que ellos se van a encargar, y ahí es donde terminan de saquearnos o de someternos, porque justamente cuando hay mayor participación hay mayor control, hay mayor conciencia, hay mayor información, y eso es lo que termina haciendo que las cosas se hagan bien, y que se hagan, que el control social, el seguimiento y la opinión tenga un contenido real. Si no, estamos hablando de la agenda que ellos nos imponen, diríamos, y no de la verdad o de la realidad, que es lo que uno tiene que estar hablando como sociedad para que haya un debate y que así salgan las mejores conclusiones y las mejores decisiones. Ellos, como ustedes ocúpense de su vida, nosotros nos encargamos de esto, diríamos, del Estado, y para eso hay que alejar la sociedad de la política. Y bueno, eso tiene que ver con pensar que las generaciones futuras que empiezan a cargar, diríamos, el chip, la memoria, empiezan a hacerlo desde una visión de apolítica, diríamos, estigmatizar a los políticos. Antes era a todo la política y los políticos y las políticas. Ahora empieza con nombre y apellido, con una estigmatización, una persecución, incluso hasta judicial, y llevarlo a un extremo que nadie quiere ser político o política, porque ya pasa a ser una mala palabra, diríamos, hoy se está criminalizando la política, error, ¿no? Y se está yo creo que sí. Se está enjuiciando. Yo creo que todo el tiempo, estamos, como se dice. Claro, todo el tiempo estamos como en el centro de escena de enjuiciar nuestras conductas, nuestras perspectivas, nuestra mirada, pero también entiendo ahí, Tonino, que nosotros tenemos un enorme desafío en la actualidad. O sea, no podemos pensar en hacer política solo y únicamente desde la política tradicional o convencional. Tenemos que interpretar la era de estos tiempos. Digo, ¿de qué manera nosotros podemos tener una conducta o un acercamiento de la política hacia nuestros pibes si no hablamos con el mismo lenguaje de nuestros pibes? ¿Cómo hacemos nosotros para poder quebrar
esa conducta que todo el tiempo pretenden aislarnos. Yo creo que profundamente en que los mecanismos que se utilizan respecto a la judicialización de la política o a consignas que han sucedido en otras etapas y momentos de nuestra historia, hoy se refuerzan, pero con otros mecanismos y con otros medios. Tiene que ver justamente con esto de cómo intervienen, ¿no?, los grupos hegemónicos de comunicación, de qué manera también se inmiscuye el Poder Judicial, ¿no? Recientemente yo veía una entrevista que hacía un pibe en Capital Federal respecto a consultar a la población, a la ciudadanía, qué pensaba del Poder Judicial. Y en la gran mayoría de las entrevistas todos coinciden que es un sistema corrupto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que verdaderamente nuestro sistema republicano, representativo y democrático exista la división de poderes y que no sea un instrumento? Se va licuando la república. Exactamente. No, si no hay equilibrio, digamos, entre las instituciones y cada uno no cumple su rol, tenemos un desequilibrio justamente y un fracaso. Eso es lo que pasa y es lo que nosotros denunciamos porque pasa en distintos ámbitos. Exacto. Por eso se ve reflejado, porque hacia ese lugar vamos, eso se ve reflejado entonces en la gestión, digamos. Tanto en la provincia con Esdero y en el municipio con Roy Nikitsch. Los ejecutivos están como viniendo, diríamos, muy autoritarios. No sé el por qué, pero ya tuvimos experiencia en los últimos 4 años anteriores, hablo en términos generales y ahora más aún, que vienen autoritarios, no respetan diríamos, el sistema, no respetan las normas, no respetan las leyes, no respetan el sistema en general, o sea, avasallan la justicia, avasallan la legislatura, o sea, como que el poder de que le da el manejo de lo económico, porque el Ejecutivo que maneja la caja, como se dice, ese poder que le da lo económico lo están sobreactuando y sobreusando, digamos, siempre existió y también hace el equilibrio, pero la justicia tenía su rol y era un límite, era de muchas cosas, la legislatura también y era muy respetada. Hoy todos los parlamentos, y nos pasan el Consejo, son ninguneados en términos generales, ¿no? O sea, si hace mal las cosas, creen que se tapa todo y como que nadie defiende el Parlamento en sí ni su rol. Vamos a la justicia y la justicia también se mira a ver si lo van a arrestar o no, y entonces tenemos se generan condiciones de avasallamiento y eso va en contra de la ciudadanía, porque va en contra en términos generales. Si tenés que tomar una decisión y tenés que obviar la justicia y la legislatura, es porque tu decisión va en contra del pueblo. Y entonces, para tomarla tenés que aplicar ese método y en la calle tenés que aplicar violencia institucional, diríamos, represión. El plan, el proyecto cierra con represión. Sí, ahora, la pregunta es esta. Viene a colación de que con todos estos vicios que supuestamente esta gestión venía a cambiar la historia, siguen con los mismos vicios, aumentaron y creo que... La parte buena no la hacen, porque todos tienen por la parte buena. Claro, mala, exactamente. La mala, toda. Y se dice que, o por lo menos hay muchas voces, quizás contenidas, señalando que están gobernando para los amigos. Y mira, nosotros hacemos el seguimiento y a mí me tocó este año desde la militancia denunciar permanentemente lo que hace el Ejecutivo, tanto municipal, que lo hacemos de la gestión, como el provincial, y el nacional también incluso, porque uno conoce a esta altura muchas cosas y la experiencia le va dando una posibilidad de ver para dónde va la situación y ya imaginarse el escenario que viene. Y la verdad que el manejo de la pauta, el manejo de los recursos, el escenario que quieren armar de muchas cosas para confundir a la ciudadanía está en un extremo. Y en el otro extremo está la desatención del Estado, de la salud, de la educación. No fue tanto, pero sí tiene un camino, diríamos, una dirección que hay que revisar porque no es buena, me parece. Pero ahí de alguna forma se contuvo a la docencia, diríamos, en términos económicos, en la primera etapa, ahora ya hay muchos problemas, pero lo que es la salud, que era un eje principal de la gestión, totalmente abandonada, desarmada. Hace el segundo paro este viernes. Claro, y le tuvieron mucha paciencia
a la gestión, diríamos, le dieron mucho tiempo para que se acomode y empiece a hacer las cosas buenas que vino a hacer, pero no, entre el ajuste y la corrupción se llevaron los remedios, se llevaron las ambulancias, se llevaron la infraestructura, no hay obra pública en la provincia, excepto en Resistencia, que a través de Vialidad, que es un ente que se va a hacer muy, y el voto, muy bueno y tiene fondos El propios. voto de Zimmerman le dio el adelanto de 120.000 millones de pesos, ¿no? Sí, por eso hay también una complicidad y una connivencia, ¿no? Sí, de sí. pretensiones y de cómo se mueve la política en términos provinciales y municipales. Esto que dice Fabricio es real. Nosotros, o al menos en mi caso, me toca ser concejal hace un año y 4 meses prácticamente, y la verdad que hay situaciones, Tonino, que no dejan de llamarme la atención o de preocuparnos precisamente por esto, digo, que mencionamos, cómo nosotros tenemos una responsabilidad y una representatividad institucional y política con la división de poderes y con los espacios políticos que representan el cuerpo de concejales en la actualidad. Bueno, esa realidad hoy no sucede. La verdad que tanto el gobierno de Dero como el de Nikich prácticamente no le ha dado ninguna noticia favorable al pueblo chaqueño y al pueblo de la ciudad de Resistencia. Por el contrario, digo, las familias están endeudadas en tarjetas de crédito un 70%, se han perdido fuentes de trabajo producto de la paralización de la obra pública, más de 6.000 trabajadores despedidos y sin la continuidad laboral, tarifas elevadísimas, el transporte público con tarifas siderales que pasaron de 75 a 1.300 pesos el valor del boleto. En el municipio, lejos de generar un proceso de reactivación económica para poder acompañar al sector comercial, que es el principal sector de actividad económica en nuestra ciudad, lo que hace es todo el tiempo incrementar los impuestos, las tasas, los servicios, con un supuesto de, vamos a generar un descuento del 10% por pago anticipado y demás. La verdad, lo que no te dicen o lo que no te cuentan es proporcionalmente cómo ellos incrementaron. Por ejemplo, un dato patente del valor del año pasado a este año se incrementó más de un 100%. Aplican el estacionamiento medido que incide negativamente en los trabajadores tanto del comercio como de la administración pública. Es decir, infinidades de elementos que no hacen a respuestas favorables en un proceso y en una etapa de crisis económica y social que, lógicamente, lejos de recordar a esta gestión como la que acompaña al sector de los trabajadores, lo que se va a recordar es como la gestión llevó a los trabajadores en situaciones de extrema pobreza y hasta incluso de indigencia. Me voy a la pausa y a la vuelta 3 o 4 puntos concretos: ordenamiento del tránsito, con todos los accidentes que hay y los muertos dentro de la ciudad, digamos. Estamos en la punta de la pirámide, exactamente. Primero en el país. El tema de la inseguridad, que hace el intendente, el propio jefe de policía reconoce que aumentó la inseguridad. Y su sueldo también. Los impuestos, sí, bueno, los impuestos que se fueron 75%. por las nubes. ¿Cómo hace la gente para pagar la luz? Total. Si el intendente hace gestiones y él tiene el escenario y una visión, porque él fue gobernador, lo mismo que ustedes fueron diputados, o sea, hay una visión en esto. Esta es el tema para el próximo bloque. La pausa, director.